Estamos en una nueva transmisión y aquí encontramos pues a los representantes de las zonas de Segunda Cajas y de Llanta sobre esta queja que están interponiendo ante el Poder Judicial por el proceso de concesiones mineras que se había interpuesto para terminar con las concesiones mineras y bueno, evaluar también el caso. Vemos que aquí son procesos por actividades mineras que no han sido concedidas en licencia social, pero a la vez también vamos a tratar el tema con la abogada Raquel Irigoyen, quien tiene pues la parte legal de este proceso. Doctora, buenos días. Su cargo, por favor, adelante. Buen día, me llamo Raquel Irigoyen Fajardo, soy abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, que desde hace años tiene la defensa legal de la CUNARC y ahora, desde hace un par de años, hemos asumido también, a pedido de las organizaciones, la defensa de 7 organizaciones indígenas que están demandando la nulidad de las concesiones mineras y de todo el proyecto minero Río Blanco porque el Estado no hizo la consulta previa antes de otorgar las concesiones. La primera parte es aquí para que la gente entienda, cuando se interpone una denuncia o limitar o terminar con estas concesiones mineras, ¿cuándo se interpuso esa primera parte? Bien, la demanda judicial fue precedida por un proceso administrativo. El año pasado presentaron en julio primero un petitorio para que ante el Ministerio de Energía y Minas y luego ante INGEMET para que se declare la nulidad por vía administrativa. O sea, se le dio la oportunidad al Ministerio de Energía y Minas y a INGEMET que ellos mismos lo hagan. Hubo 2 instancias y finalmente INGEMET dijo que no, que ya había pasado mucho tiempo, que por qué las comunidades no se opusieron a las concesiones a los 15 días de entregadas y no declaró la nulidad. Obviamente esto es imposible porque las concesiones mineras ni siquiera son notificadas a las comunidades cuando son solicitadas por los mineros, ¿no? Inclusive el Tribunal Constitucional ha dicho que debería de notificarse a las comunidades, pero no se les notifica. Además, muchos son de los años 90 más o menos. En este caso las concesiones van del año 2001 al 2005, ¿no? Y nunca ha habido consulta ni consentimiento previo libre e informado, como manda el derecho peruano, en el sentido que el Perú ha ratificado tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho a la consulta previa. Y aquí tal vez quisiera hacer una pequeña distinción. Usted ha hablado de la licencia social, ¿no? Se dice, bueno, una vez que se da una concesión, se espera que haya una licencia ambiental y una licencia social. Yo quisiera hacer una aclaración. Esas licencias de las que se habla son después de la concesión. El derecho internacional que el Perú ha ratificado exige que la consulta sea hecha antes de que el estado dé la concesión. Esa es la diferencia con la llamada licencia ambiental y social. Entonces hay esa primera etapa administrativa que una vez agotada en diciembre del año pasado, entonces este año ya se presentó la demanda de amparo ante el Poder Judicial, ante el Juzgado Mixto de Huancabamba por 7 organizaciones indígenas y en esa demanda judicial justamente han pedido que el juez ya que no lo ha querido hacer la vía administrativa, declare la nulidad de todas las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa, pero además también hay otros actos administrativos emitidos sin consulta previa. Por ejemplo, 3 decretos supremos del MINEM que declaran de prioridad la actividad minera en zona de frontera. Igualmente, MINEM aprobó la evaluación ambiental en 2003 para la exploración y además hay una aprobación que hizo MINEM también de un plan de rehabilitación el 2009 y ha tenido una actualización en 2015 y hasta el 2020 para aprobar un plan de sensibilización social con un presupuesto de $1,5 millones para que la empresa pueda sensibilizar, dice, trabajar con jóvenes, mujeres, iglesias, etcétera, a fin de que le permitan entrar en la comunidad. Todos esos actos administrativos
requerían consulta y consentimiento previo libre informado, y como no hubo, son nulos de pleno derecho. Y ese es el contenido central de la demanda. Se han interpuesto nada más, se han impuesto, mejor dicho, en la comunidad de esos procesos. Sí, como acá las dirigentes explicarán, el Estado ha dado esas concesiones, que es como abrir la puerta, ¿no?, del territorio comunal sin la consulta y el consentimiento del dueño, que son las comunidades de Llanta y de Segunda y Cajas. Entonces la empresa ha entrado sin autorización, en lo que se llama una intrusión no autorizada, ha ingresado a los territorios indígenas, ha contaminado, ha destruido e inclusive ha hecho daño ya ambiental, ha hecho depósito de sustancias peligrosas y tóxicas durante la exploración, ¿no?, que fue materia de una multa por Osinermin el 2008. Inclusive el propio Estado, el 2008, dijo cómo la empresa ha entrado, tenía autorización en su evaluación ambiental de hacer, por ejemplo, 6.000 metros de caminos, se hizo 46.000, había solicitado hacer un túnel de 150 metros, se hizo 500 metros, hizo depósito de sustancias peligrosas sin revestimiento, ¿no?, contaminando fuentes de agua. Todo esto ha sido ya materia de una multa del 2008 por Osinermin, o sea, ya ha habido daño ambiental. Y ahora ustedes están presentando una queja porque la respuesta del Poder Judicial, ¿en qué sentido fue? Sí, mire, se presentó la demanda, el juez luego incorporó a la empresa minera en el proceso, ha habido ahí unos retrasos, unas irregularidades, falta de notificaciones, pero ¿cuál es el problema central? La ley orgánica del Poder Judicial, en su artículo 155E, ordena que las sentencias sean notificadas por cédula, o sea, en físico, ya sea al domicilio fiscal, real de los demandantes o al abogado, pero en físico. Y en este caso no ha habido ninguna notificación en físico. Si podemos apreciar, por ejemplo, si hacemos las capturas de pantalla del propio sistema del Poder Judicial, y ahí en el portal de consulta de expedientes judiciales, lo que se llama el SEG, se ve que en las pantallas, cuando dice notificación impresa, está en blanco. O sea, a ninguno de los demandantes le han notificado la sentencia, y sin embargo el juez, mediante resolución 10, ha dado por consentida la sentencia, sin ni siquiera ha empezado el plazo para apelar, porque según el artículo 155E de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el plazo para apelar surte efecto al día siguiente de la notificación física, y aquí no ha ocurrido ninguna notificación física, y sin embargo el juez ya ha dicho que la sentencia está consentida, archivada, no ha tenido en cuenta tampoco la apelación virtual que hemos presentado, y por eso hemos recurrido de un lado en queja para que sea la Corte Superior de Piura la que vea esta queja en la vía jurisdiccional, pero además aquí hay una inconducta judicial. El juez ha cometido un abuso de autoridad en la medida que ha cerrado un proceso sin siquiera haber notificado la sentencia, ¿no? Entonces, por eso estamos presentando también, o hemos presentado la queja aquí ante la Autoridad Nacional de Control, para que vea también esa inconducta del juez. Y obviamente vemos que la empresa está mal informando a toda la sociedad, a todos los demandantes, a toda la gente, diciendo que el proceso ya se ha cerrado, ya ha terminado, ya ha concluido. Confundiendo a la población. Confundiendo a la población, cuando en realidad ni siquiera ha operado todavía la notificación. Ahora, ese es en cuanto a la queja y a la decisión que ha dado pues, el Poder Judicial, pero ¿en qué se basó el Poder Judicial para poder inicialmente decir que no iba la demanda que ustedes habían interpuesto? Sí, esto es muy interesante y es en la misma línea también de lo que estamos hablando. Como en cuanto al fondo, todas las comunidades aquí afectadas se vieron ante la presencia de mineros, campamentos mineros en su territorio, el ingreso de terceros, y nunca nadie les hizo la consulta previa de la concesión minera ni de ningún acto administrativo que hemos mencionado.
¿Qué ha dicho el juez? Siguiéndolo el planteamiento de la empresa, ha dado su resolución, que es la número 9, declara improcedente la demanda por 2 razones contradictorias. En primer lugar, dice que se nota que las comunidades sabían de este proyecto minero porque han hecho marchas y movilizaciones, lo cual es cierto. Ellos, con la llegada de los mineros ahí, han subido al campamento, han hecho marchas, movilizaciones, manifestando que nunca han dado su consentimiento y que nunca lo darán. Eso han dicho en sus comunicados. Pero el juez ha usado esto para decir, bueno, como ya sabían de este proyecto, ¿por qué no han demandado antes? Y entonces ya se les pasó el plazo para demandar. Pero aquí el juez también viola la propia ley. El Código Procesal Constitucional claramente dice que cuando la violación de un derecho consiste en una omisión, porque se ha omitido la consulta previa, el plazo no transcurre. Entonces cualquier persona sabe que no ha habido consulta previa, entonces no transcurre el plazo. Violación de derechos. Es una violación de derechos que todavía es continua, ¿no? E inclusive ellos han sufrido intrusión, hasta ahora hay una contaminación, entonces hay una violación continua y por lo tanto también esta es otra causal por la cual no transcurre el plazo. Entonces aquí el juez ha violado inclusive también el propio Código Procesal Constitucional al declarar improcedente por extemporánea la demanda cuando todavía no transcurre el plazo de una omisión. Y además de dar esos argumentos para el proceso, simplemente cerró el caso y finalmente no se le comunicó a ustedes. No, hay otro argumento que también da, que dice que además de agotar la vía administrativa como hemos hecho, teníamos que haber ido al Consejo de Minería, al Consejo Nacional de Minería, o sea, no solo a MINEM y GEMER, pero esta vía del Consejo Nacional de Minería es cuando se trata de actos administrativos mineros, ¿no? Por ejemplo, cuando un minero solicita una concesión minera que va a superponerse a otra concesión, ahí la ley le da 15 días para oponerse, luego viene el proceso administrativo, si no están de acuerdo, se va al Consejo Nacional de Minería, etc. O sea, eso es para ese tipo de quejas de carácter administrativo. Aquí nosotros nos estamos, digamos, la violación es la omisión de la consulta previa, que es un derecho fundamental. Entonces nos preocupa que el juez no ha encarado esto como un asunto de derechos fundamentales y, por decir así, ha mirado a otro lado, se ha ido por la tangente. Como digo, solo hizo la notificación virtual. De todas maneras, hicimos la apelación virtual y ahí inclusive ha habido otro error del juzgado, porque a pesar de que se presentó, como digo, todavía no había transcurrido el plazo de la apelación, porque mientras no les notifiquen por escrito, no corre el plazo de la apelación. Sin embargo, de todas maneras, nosotros presentamos una apelación virtual, ¿no? Y la presentamos el viernes 13, todavía dentro del plazo que es a las 23 horas 59 aparece en nuestro cargo de que le hemos presentado, pero en el sistema aparece a las 00 horas del día siguiente. Entonces el juez se ha basado también en eso para decir que ha sido extemporáneo. Pero como digo, así haya sido presentada el 13, como nosotros tenemos nuestro registro en el sistema y hasta un perito lo ha corroborado, y así lo consideré él a las 00 horas del día siguiente. Sin embargo, todavía no ha empezado el plazo para la apelación, porque todavía el juez no ha notificado por cédula de forma física, ¿no? No sé si ahora está claro. Y este es un caso muy preocupante porque creo que todo Piura se ha movilizado muchos años, ¿no? Porque este es un proyecto minero de gran envergadura. Son 35 concesiones mineras, de las cuales 17 están vigentes, que abarcan
más de 10.000 hectáreas que están sobre el territorio de las comunidades, y creo que son ellas, las comunidades. ¿Cuántos son en total? Son 35 concesiones mineras, de las cuales 17 quedan vigentes. Solo en la zona de Ayabaca y Huancabamba. Está solo sobre la comunidad de Llanta y Segunda y Cajas, ¿no? Estas 17 concesiones vigentes están dentro de el 100% de las concesiones están dentro de su territorio. O sea, no hay pretexto para decir que no las tenían que consultar, ¿no? O que se podría consultar en una etapa posterior. Inclusive el reglamento de la ley de consulta previa dice que cuando va a haber traslado poblacional o depósito de sustancias peligrosas o tóxicas, el Estado tiene que tener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades a ser afectadas. Y aquí ya ha habido depósito de sustancias peligrosas y nunca ha habido ni consulta previa, ni consentimiento, ni garantía de integridad. Entonces yo creo que ellos pueden explicar que en estos años ha habido no solamente esta intrusión, daño ambiental, sino muertes, heridos y tortura. Dame un pasito más adelante, por favor.